La semana pasada se celebraba el Día de la Discapacidad, una jornada que nos recuerda el camino recorrido y lo que aún queda para estas personas. En 2016 se ha registrado el cuarto año de incremento en la contratación de personas con discapacidad. Durante este año, en el periodo comprendido entre enero y octubre, se han firmado 81.918 contratos, un 2,3% más que el mismo periodo de 2015 y un 57,8% más que en 2012. Pero la tasa de actividad es tan solo del 38%, el 59% en la población sin discapacidad, y la tasa de paro el 32,4% y 18,9% en la población general. Los datos hablan por sí solos. En España hay registrados 78.900 jóvenes con discapacidad con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, de los cuales un 11,1% no tiene formación, frente a los jóvenes sin discapacidad, entre los cuales la falta de formación es casi inexistente. Los jóvenes con discapacidad reciben menores cuantías que el resto de personas con discapacidad, con una diferencia de más de 10.000 euros brutos al año. Las personas con discapacidad evidencian una desventaja en el ejercicio de derechos de ciudadanía, cuantificada en una distancia del casi 32% respecto al nivel que alcanza la población general en los mismos indicadores. Indicadores en los que la desventaja es más evidente, por ejemplo, población sin tratamiento médico que necesita, población en infravivienda o población analfabeta, y en el indicador 16, porcentaje de población con estudios superiores. ¿Cuál es hoy día la realidad de los discapacitados? ¿Cuánta diferencia existe en nuestra sociedad? ¿Qué conciencia tienen los discapacitados o los no discapacitados de las diferencias que aún existen? ¿Cuál es el papel asistencial? ¿Qué autonomía tiene el discapacitado? ¿Cuál es el papel de la mujer? Son preguntas que vamos a intentar responder esta noche aquí en el debate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El compromiso Onda Jerez con los temas sociales nunca termina. La semana pasada este mismo programa hablaba de la violencia de género. Esta noche lo hace de la discapacidad, a tenor de esa jornada de discapacidad que se celebraba también en Jerez, imágenes que veían ustedes al comienzo de este programa. Vamos en compañía de 4 personas que conocen sobradamente la realidad de los discapacitados de nuestra zona, a recorrer y a analizar el mapa de la discapacidad, los pormenores, los flecos, los avances, los retrocesos, la situación actual de los discapacitados hoy día, no solamente en nuestra zona, sino también en nuestro país. Saludamos a Carlos Rodríguez, técnico de proyectos de UPACE. Muy buenas noches, Carlos. Bienvenido, gracias. ¿Cuál es la realidad, así a grosso modo, para ir un poco de lo general a lo particular, de los discapacitados hoy día? Mira, bajo mi punto de vista y además muy personal, yo tengo un hermano afectado de parálisis cerebral. Creo que la realidad es, por un lado, que cada vez parece que la sociedad va integrando más y mejor a las personas con discapacidad, aunque a pesar de todo esto queda trabajo por hacer para que la ciudadanía se sensibilice con la discapacidad, ¿no? Para mí es el dato destacable particularmente, Alberto. Bueno, pues seguiremos con esta primera valoración, iremos acentuando un poco el perfil de la realidad de los discapacitados. Pepe Sabido, buenas noches. Hola, buenas noches. Representa en esta mesa Asociación de Autismo Cádiz. También el autismo, una discapacidad que cada día ocupa más lugares en los medios de comunicación, más titulares, somos más conscientes. ¿Cuál es la realidad de los discapacitados en general y de los autistas en particular? Bueno, pues ha puesto encima de la mesa en tu preámbulo a este debate el tema del empleo, una asignatura pendiente para las personas con autismo, ya porque necesitan apoyo para acceder al empleo y bueno, no solamente apoyo, aunque bueno, pues conseguimos poco a poco ir introduciendo esas cuestiones, ¿no? La administración tiene que poner algo más encima de la mesa y apoyar más y tiene que ser el referente ante las entidades privadas para que se cumpla ese porcentaje de discapacitados en la contratación pública. Eso es muy importante para que se sirva de referente ante las entidades privadas. Y así, bueno, pues podemos obtener un gran porcentaje de personas con autismo y con otras discapacidades que obtengan el primer empleo. Juana Zarzuela, presidenta Aspanido, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Una cara conocida en la lucha para la normalización de los discapacitados en la vida aquí en nuestra ciudad. Juana, ser discapacitado hoy, ¿qué significa eso?
Pues mira, ser discapacitado significa tener muchas barreras. Tener muchas barreras, no solamente la barrera arquitectónica de la que nos hablan los físicos, sino las barreras mentales y las barreras estructurales de nuestra administración. Nosotros hemos pedido mejores leyes. ¿Por qué? Porque las que tenemos, simplemente con cambiar una coma, cambiarían la vida de las personas. Pero el problema no está en los políticos, el problema lo tenemos en los técnicos. Cuando tú llegas a un ministerio, hablas con el político y te entiende perfectamente. Y te lo voy a poner una cosa muy sencilla. Ahora con la LOMCE, los estudiantes síndrome de Down, la mitad de ellos no salen con el certificado. ¿Por qué? Porque tienen adaptaciones curriculares y lógicamente normalmente no llevan al final del periodo como tenían que llegar, es decir, con unas notas y unos conocimientos que no se les reconoce. Han hecho un esfuerzo ímprobo por mantenerse y con sus adaptaciones, pero no los puntúan, es decir, salen sin el certificado. Con lo cual, en cualquier administración que tú vayas a pedir entrar, no puedes, porque lo primero que te piden es el certificado de la ESO. Pues con ese detalle nos sirve ya para tabular uno de los flecos, uno de los puntos que vamos a analizar en este debate, que es precisamente la inserción en el mercado laboral, ya difícil para los no discapacitados, imagínense para esas personas que aún tienen que luchar contra barreras no físicas. Gema Fernández, directora gerente de AFANAS, buenas noches. Buenas noches. Le traslado la misma pregunta. Pues yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado hasta ahora, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha ido diciendo. Por supuesto, la sociedad está posicionada en favor de las personas con discapacidad. Eso se percibe claramente en cualquier ámbito en el que te muevas, en el que te desenvuelvas. Pero sí que es verdad que las administraciones tienen todavía mucho que hacer para conseguir que se facilite la plena inclusión, que es lo que en verdad perseguimos, la plena inclusión en todos los aspectos de la vida de las personas que tienen en un momento dado de su vida o de forma permanente una discapacidad. Bueno, pues a partir de ahora, cuando quieran intervenir, queda abierto esta mesa, esta conversación. Ha dicho usted sociedad a favor de los discapacitados. Se nota un cambio, pero digo yo, ¿cuánto? ¿Cuánto está a favor? ¿Cuánto de compromiso tiene la sociedad con la discapacidad? ¿Es solamente cuando llega el día de la discapacidad o no? Es difícil contestar esa pregunta. Por eso la he hecho. Yo creo que no tenemos una máquina que pueda medir esa implicación, ¿no? Hacer esa medición, ¿no? Yo soy consciente, y como ha dicho Gema, y ha dicho Juana, y ha dicho Carlos, somos conscientes que la sociedad se va responsabilizando más de aquellas personas que tienen otro tipo de capacidades y que lo van entendiendo mejor. Pero esto está claro porque también es gracias a vosotros, porque hay muchos medios de comunicación que puntualmente, no solamente porque coincide el Día de la Discapacidad, sino en muchos actos que emitís informativos y todos los medios de comunicación están informando a la sociedad de que hay una serie de personas que necesitan de su apoyo, ¿entiendes? Para sacar a flote esas maravillosas capacidades que tienen todos nuestros hijos y usuarios. Y eso es la realidad, pero no tenemos una medición. Yo entiendo de que Jerez es solidario, la provincia de Cádiz es solidaria, se conoce desde hace muchísimo tiempo su solidaridad, pero todavía falta algo más. Lo que yo comentaba anteriormente, la Administración tiene que ser referente. Esa solidaridad tiene que ir plasmada por escrito en los decretos, en todas las leyes que se están sacando, la Ley de Servicios Sociales que se ha sacado en la Junta de Andalucía, para que ponga esas cláusulas sociales en todas las concurrencias competitivas que se está sacando la Junta de Andalucía en nuestros servicios. Siendo la Administración referente, la sociedad acompaña y las entidades privadas acompañan, ¿entiendes? Y porque en muchos casos necesitan de confinanciación.
y esa cofinanciación, la empresa privada necesita tener cofinanciador de la administración. Si no financia la administración, las entidades, y esto es el pescado que se muerde de la cola continuamente. Bueno, me parece muy interesante ese análisis. Vamos a ir poniendo encima de la mesa este tipo de detalles. A ver, mercado laboral. Decía yo al principio, un incremento en la contratación de personas con discapacidad este año con respecto al año anterior y más con respecto a hace 2 años. Se han firmado casi 82.000 contratos en España. ¿Qué significa eso en el día a día de una persona con discapacidad? Bueno, yo pienso que en el día a día de una persona con discapacidad el tener un trabajo es una realización personal. Y si tú no tienes trabajo, no te sientes realizado, porque además no puedes vivir independientemente, no puedes no formar una familia, pero sí vivir con una compañera o un compañero, y no puede tener esa autonomía que te da la libertad de escoger y de hacer. Así que un trabajo... Ni más ni menos. Claro. Sí, yo creo, Alberto, que es verdad que el mercado laboral es el mayor nivel de integración que puede tener una persona con discapacidad, tal y como señala Juana. Trabajar para cualquier persona, con discapacidad o sin discapacidad, supone la independencia. En el caso de UPACI, estoy convencido que en el resto de las asociaciones, ¿no? Tenemos ejemplos de personas que están trabajando y han podido incluso conocer a sus parejas y formar familias, ¿no? Y realmente el mayor punto de integración es el laboral, ¿no? Es verdad que ahí, tal y como estamos diciendo, se necesita un impulso importantísimo por parte de la Administración. Generalmente conocemos casos de grandes multinacionales que tienen programas de integración laboral. Creo además que el tema está, en España todo el mundo conocemos que la mayor parte del trabajo lo crean los autónomos, ¿no? Y quizás a nivel local, a nivel provincial, puede que sea donde todavía hubiese que dar un salto, ¿no? Que los autónomos, que son empresas más pequeñas, mucho más reducidas, apuesten realmente por la integración de personas con discapacidad, que de verdad que la mayoría de ellas están capacitadas para hacer, cada uno, ¿no? En nuestro ámbito, nosotros mismos cada uno tenemos unas capacidades, ¿no? Pues las personas con discapacidad igual, ¿no? Tienen formación o tienen capacidades para desarrollar trabajo, y yo creo que a nivel de autónomos es donde sí que habría que pegar un impulso, porque ya te digo, a nivel de multinacionales cada vez la responsabilidad social corporativa está más integrada. Y creo que por ahí sí que habría, ¿no? el impulso a nivel local, el impulso a nivel provincial de las empresas de la zona. ¿Qué es lo que puede haber provocado que los pequeños empresarios o los autónomos no hayan todavía dado ese salto? ¿Falta información? Falta información. Vamos, me ha parecido muy importante lo que señalaba el compañero de autismo, que es imprescindible informar. Entonces, es verdad que vosotros hacéis una labor importantísima en ese aspecto, porque sin que los demás estén informados y formados en qué es lo que supone una discapacidad, o en realidad yo creo que es mucho más ajustado el término diversidad funcional, porque una discapacidad no es un discapacitado, una persona no es un discapacitado a nuestro modo de ver, y esperamos que poquito a poco, con la información que vosotros facilitáis y la formación que en todos los ámbitos se vaya propiciando, pues todos acabemos de ver un poquito la realidad de esta manera. Somos personas que en un determinado momento o a lo largo de toda nuestra vida tenemos una diversidad funcional. Entonces, conociendo esta realidad que lo es, pues desde el ámbito laboral también es mucho más fácil el encajar esas capacidades que estas personas, cualquier persona, digamos, vamos a unificar y vamos a decir con discapacidad, pueden suponer en el ámbito laboral. Todo es llegar a conocer esa realidad. Entonces, hay programas que desde la Junta de Andalucía se han venido facilitando, programas de acercamiento de las personas con discapacidad a la empresa, y que quizá en estos momentos estén un poquito frenados, debilitados o
o reducidos por la situación económica, pero que han supuesto un gran impulso y yo creo que han sido muy eficaces. Programas de experiencias profesionales, programas de acompañamiento en el empleo, que dan la posibilidad de que el empresario sepa en la realidad qué es lo que supone incorporar a una persona con una discapacidad en su empresa. Bueno, por ejemplo. Ahí me paro. ¿Qué significa incorporar o qué puede aportar a una empresa el contrato de una persona, como ha dicho, con diversidad funcional? ¿Qué nos puede enseñar al resto de la plantilla? Yo creo que muchísimas cosas, y ustedes lo conocéis perfectamente porque aquí hubo 2 personas con autismo colocadas y hicieron un magnífico trabajo que lo he visto cuando he accedido al plató, que era pues colocar y etiquetar todo el archivo de la cinta. Yo creo que diciéndote esto, la contestación la puedes hacer tú. Tú te has hecho la pregunta y tú te puedes contestar, porque tú has convivido con ellos ese día a día, con Juanfri y con José Francisco, que hoy en día están en su casa, y el problema no es acceder al empleo, es también la continuidad. Esto viene como consecuencia de que nosotros somos el último eslabón de la economía. Cuando la economía está normalizada y cuando son rentables en cifras positivas para todos los empresarios, entonces hay muchas veces que se acuerdan de las personas con otras capacidades, ¿entiendes? Y pues bueno, pues acceden, o también porque son conscientes, los empresarios son conscientes de ser solidarios y de que hay que hacer llegar el empleo a estas personas, ¿entiendes? Cuando los años son de vacas flacas, son más flacas todavía. Son más flacas para nosotros, para todo, para UPACE, para PANIDO, para Plena Inclusión, para Autismo Cádiz, en general para todas las personas con otras capacidades. Nosotros somos un poco la cola de esta sociedad en el momento de que hay esta crisis que hemos pasado, ¿no? Y eso lo vemos cuando la propia administración no impulsa, no da impulso. Yo entiendo de que ellos tienen, ayer fue el Día de la Constitución, ellos tutelan y como deben tutelar, no sirven ese referente poniendo encima de la mesa, no solamente por escrito, sino también acompañándolo con una cuestión presupuestaria a todos los servicios que se están dando en todas las entidades. Juana. Yo la verdad es que, mira, mi edad ya, me ve las cosas desde lejos, pues me da cierta perspectiva. La nomenclatura, como decía Gemma ahora mismo, yo he conocido la palabra oligofrénico, mongólico, subnormal, etcétera. Me da igual ya, porque busquemos las que busquemos, el pueblo lo va a utilizar para, en forma peyorativa, para... No es que tenga intención de insultar, sino simplemente es una forma peyorativa, ¿no? Es decir, el mongolito, el subnormal, el tonto, el cojo, el no sé cuánto, el no sé qué. Es algo que hay que educar, y hay que educar desde las escuelas. Al llamar diversidad funcional, pues todos tenemos una diversidad funcional. Al llamar discapacidad, todos tenemos una discapacidad. Y yo siempre lo digo, a mí me pones un ordenador y te digo, mira, no lo entiendo. El otro día me dio Daniel su teléfono y le di a un botón que tenía y lo he perdido. Porque, la verdad, hay cosas para las cuales estamos aptos o menos aptos. Es la actitud que tengamos en ese momento. ¿Qué nos pasa con la administración? El otro día decía yo, a cumplir los 25 años, que nosotros lo sacamos de los centros específicos. Las asociaciones síndrome de Down de aquel momento lo sacamos de los centros específicos. Y los centros específicos a todo el mundo le parecían que era la panacea, lo más. Que no digo que no tengan que estar ahí, mucho cuidado, no vayan a tener una mala interpretación. Los centros específicos están para quien tiene que estar. Y la escuela ordinaria está para quien tiene que estar.
Que normalmente en párvulo tengamos que tenerlos a todos porque un niño aprende de otro niño, yo soy, por supuesto, de ese aspecto. Pero si un niño necesita unos apoyos específicos que en el colegio no se lo pueden dar, pero no es el apoyo de la logopedia, no es el apoyo del maestro de apoyo, no es el de tener 4 o 5 juntos en una clase, no. Son apoyos puntuales que tengan que recibir. Entonces, porque un niño que está en una silla de ruedas no se puede mover, le tienen que poner una sonda y tienen que darle de comer, lógicamente tiene que tener una enfermera dentro del local y tiene que tener... Pero cuando un niño se mueve, ríe, salta, llora, juega, sí. Pero la comodidad de los padres, y te lo digo sinceramente, no de la administración, porque la administración mientras menos problemas tengo, mejor, siempre va a jugar a la contra. Es decir, no pensemos que la administración, todo lo que se pueda ahorrar en ese aspecto lo va a tener. Es la comodidad de los padres, de decir, no, es que están mejor atendidos, es que están... Yo entiendo que un autista, en un momento determinado, tenga que estar en un aula específica, porque necesita unos apoyos muy específicos para él. Pero hay niños que no, y lo están metiendo en las aulas específicas, y lo están metiendo en los colegios específicos. Estamos volviendo atrás por la comodidad de los padres. Porque si nosotros fuimos capaces de luchar en aquellos momentos que fueron muy duros para sacarlo de los específicos, pues que sigan luchando ahora. Ahora tienen mejores y mayores herramientas, tienen las asociaciones detrás y tienen también a la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad ya se ha acostumbrado a verlos con ellos. Ya la sociedad no es, no, estos niños estaban mejor en su colegio, no, ya la sociedad los ha visto en sus casas, los ha visto en sus plazas, lo ha visto por la calle, lo ha visto en el trabajo, cuando van a comprar a Primar o al campo o han venido a Onda Jerez, lo han visto ya los conocen. El problema es el desconocimiento y además la sociedad también es cómoda y quiere apartar de su vista aquello que no les gusta, aquello que pueden ser. Porque ¿quién te dice a ti que lo salga yo a la calle y me rompa la cabeza y tenga un derrame cerebral? Y me tenga que ir a UPASI. Por eso no le gusta verlo a la sociedad. Pero afortunadamente Jerez, desde hace 25 años que nosotros les dijimos que lo teníamos que tener fuera, entendieron muy bien ese mensaje. Lo tienen en sus hermandades, lo tienen en sus peñas rocieras, lo tienen... Sí, señores, el discapacitado de Jerez, la persona que tiene diferentes capacidades, está completamente integrada, no incluida. Porque incluir viene de clavo, meter, e integrar viene de formar parte, según la lengua nuestra. Ahora los problemas anglosajones ya son otros. Pero la nuestra, tú te vas a excluir, etcétera, es de clavar, de meter. Pero integrar es de formar parte. ¿Comparten ustedes esto que ha dicho? Son palabras... Yo lo comparto. Profundas. Comparto totalmente el discurso que ha hecho Juana. Y refiriéndose a las personas con autismo, evidentemente hay personas que necesitan estar dentro de un colegio de educación especial, en una aula específica, y lo mismo que hay otros tantos muchos, y porque así lo deciden sus padres, de que estén integrados en un colegio. Ahí también la administración tiene que poner todos los apoyos necesarios para sacar toda la capacidad, porque esto, el árbol cuando está, si queremos nosotros recoger los frutos, hay que sembrarlo en buen sitio, ¿entiendes? Y abonarlo. Y abonarlo desde pequeño, como está diciendo Juana, en la educación. Poner todos los recursos en la educación. Si no se hace así, el árbol pues no va a tener esos frutos que se apetece. Entonces va a haber que regenerarlo y ponerle más dinero encima de la mesa para que se den esos frutos a lo largo de todo el ciclo vital de una persona con unas determinadas capacidades. Y bueno, siempre es la administración, y perdonadme a mí los políticos que me estén escuchando o que me escuchen, ¿entiendes? Pero que ellos son los que están gestionando el dinero público y son los que deben de priorizar determinadas partidas presupuestarias para sacar a flote toda esta masa social que hay detrás de tantas asociaciones en la provincia de Cádiz y a nivel nacional. Les pregunto a los cuatro, ¿es la discapacidad un problema de dinero? En parte sí, lo es también, claro. En parte sí. Claro que sí. En parte sí. Porque creo que como comenzábamos diciendo,
la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual están reconocidos socialmente y legislativamente también. Pero claro, la puesta en realidad de esos derechos pues requiere recursos económicos. Y como respetando también lo que decía Juana en su visión de los recursos que las personas con discapacidad necesitan, hombre, yo creo que necesitan los recursos que hay y otros que poquito a poco tengamos que ir poniendo a disposición, porque estas personas también envejecen, etcétera. Pero siempre con una calidad, es decir, un aula específica, pero con unos apoyos, una integración laboral, pero con unos apoyos adecuados, es decir, un servicio que realmente sirva. Y para eso no hace falta únicamente tener voluntad, no es suficiente únicamente que esté recogido en una normativa, sino que hace falta recursos económicos, claro. ¿En qué se tiene que gastar hoy por hoy ese dinero, en el caso de que lo haya, o que lo hubiera, o que lo hay? Pues mira, ¿Dónde hay que gastarlo? ¿En qué hay que emplearlo? Pues mira, teniendo la etapa escolar que tiene que estar bien atendida y tiene que tener todos sus recursos, ¿entiendes? Después tenemos que ver lo que es el trabajo y simplemente es aportarle al empresario lo mismo que se le aporta a los centros especiales de empleo. Una persona me cuesta en un centro especial de empleo tanto, para un empresario yo le voy a aportar tanto. Pero se lo voy a dar al puesto de trabajo, no a la persona que va a estar allí. Sino usted tiene este puesto de trabajo, pero un puesto de trabajo para una persona con discapacidad intelectual, etcétera, etcétera, y tal, que son los que están en los centros especiales de empleo. ¿Por qué? Porque no vayamos a emplear las empresas, como tienen ahora, el porcentaje del 2 o el 3 o el 4%, y el que está más, el que le han quitado un riñón, el que tiene un problema de fibromialgia, el que no, eso lo ponen como discapacitado dentro de la empresa y te cubren el cupo. No. La discapacidad intelectual por la que nosotros estamos luchando aquí tiene que estar reconocida a nivel de subvenciones para los empresarios. Al puesto de empleo. Yo no quiero que usted le dé nada a mi hijo. Usted, la seguridad social, porcentaje menos, de acuerdo, un porcentaje, lo que sea, pero usted tiene que apoyar a esa empresa. ¿Por qué las pymes no contratan? Porque las pymes no tienen volumen de negocio. A lo mejor sería bueno ayudarle a las pymes con algo adicional a su negocio. Además de sus empleados, usted va a tener a esta persona y usted va a recibir esto. Aparte, Albert, aparte de coincidir con todo lo que están comentando los compañeros, creo que también es otra pata importante. Yo por lo menos desde UPACE es una perspectiva, ¿no? En UPACE hay personas gravemente afectadas, muchas de ellas son vegetales, ¿vale? Y sí es verdad que el apoyo económico también a las familias, porque el coste que tiene para una familia tener una persona con discapacidad gravemente afectada es brutal. O sea, el presupuesto que necesita una familia para atender, por lo que estábamos hablando, ¿no? Desde sondar, en fin, 27.000... ¿Qué recibe el Estado? Bueno, o de la mayoría de las reciben, administraciones, cualquiera que claro, sea. las mayorías reciben pues sus prestaciones por discapacidad, algunos tienen las prestaciones por orfandad, ¿no? Y después está la famosa ley de dependencia que tanto quebradero de cabeza trae, ¿no? Porque, bueno, como idea y como concepto está estupendo, pero después la aplicación pues se está haciendo de aquella manera, ¿no? Hay muchísima gente, hay muchísimas familias que están en paro y que, por desgracia, la ley de dependencia es el único ingreso que tienen en la familia, ¿no? Entonces optan por la ayuda económica y el discapacitado desaparece de las unidades de día o del espacio que les toque, ¿no? Estar. Y la verdad que ese es un tema grave porque en muchos casos la persona con discapacidad lo que requiere es estar en un centro de día, ¿no? Por las características que tenga o lo que sea, ¿no? Entonces, ya te digo, el apoyo económico también a las familias creo que es un tema importantísimo. Insisto, el presupuesto familiar se resiente mucho cuando hay una persona con discapacidad gravemente afectada y creo que también ahí es necesario que la administración apoye muchísimo a estas personas porque, bueno, nadie desea, ¿no? Nadie tiene en su pensamiento el tener a una persona con discapacidad. Pero ¿no? eso no se elige, ¿verdad? Claro, no se elige, llega. Afortunadamente en las familias todos, vamos, yo ya te digo, yo tengo un hermano con discapacidad, con parálisis cerebral, yo bienvenido, o sea, encantado, pero sí es verdad que
se requiere un apoyo mucho más firme también a la familia. Ese es un tema que quería también un poquito sacar, porque ya te digo que a veces las familias se sienten desamparadas, hay muchísimas familias en paro, donde todos los miembros están en paro, y tener una persona con discapacidad en una familia sin ingresos es realmente una ruina. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo tampoco quería que pasara ese debate sin darle la importancia que tiene a la atención que hay que prestar a la familia de la persona con discapacidad, porque bueno, tú lo conoces mejor que nadie, porque eres persona que vives esa realidad, pero es que todos los usuarios que acuden a nuestros centros tienen una situación especial de su familia en torno a la discapacidad, ¿no? Entonces, claro, ya no solamente para que la persona pueda tener acceso en igualdad de condiciones a todo lo que la sociedad ofrece, en igualdad de condiciones que cualquier otra persona sin discapacidad, no solo apoyar a la familia para esto, sino también para que la propia familia pueda desarrollar su modelo de vida en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano. ¿Cómo concilia su derecho? el familiar de un discapacitado la vida con su vida con la enfermedad, o bueno, quiero decir la enfermedad con la discapacidad? Mal, te voy a decir por qué. Porque sí, como dice él, que los grandes afectados ahora mismo están en sus casas, porque lo que tiran es de la ley de dependencia, de los 386 euros, porque es lo único que entra en la casa, mal, teniendo en cuenta de que el discapacitado va teniendo más edad y los padres siguen siendo mayores, más mayores, ya no tienen fuerza, sobre todo porque cuando es una discapacidad como la de UPASE, que tienen que manejar, que tienen que coger, ya no tienen fuerza, ya no hay fuerza. Quizás había que replantearse otra forma de la ayuda. Es decir, la ayuda a lo mejor tenía que ir al centro donde está ese crío para que ese crío se beneficie y tener pues una asistencia social, un sueldo social a esos padres. Sería distinto. Es decir, hay que reinventar las cosas. Porque el modelo ha demostrado que... El modelo ha demostrado que como decía muchas veces Manuela Gutiñán, que habían sacado a los ancianos de los centros donde estaban para tenerlos en su casa para cobrar la dependencia. El modelo ha demostrado que no es válido. No nos da más independencia a los chaveanos, no nos dan más autonomía. Quizás tendríamos que tener, como tiene Francia, un cheque social. Yo me los quiero gastar en la logopedia, en el fisioterapeuta, en llevarlo a un centro de día. Elegiría a la familia junto con los profesionales de la administración. La administración me diría, mire usted, este es el abanico de servicio que yo le ofrezco. ¿Y este es el dinero que usted tiene? Y este es el dinero que usted tiene. Y su hijo necesita esto, esto y esto. ¿Qué piensan los demás de ese modelo? Sí, bueno, a mí me parece bien. Lo que pasa es que aquí tenemos la misma cartera de servicios, lo que pasa es que no llega a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay órganos intermedios, como puede ser el EOE, que se está esperando un dictamen para poner a un niño en un determinado colegio, integrado o en educación especial, o porque nosotros, por ejemplo, el diagnóstico a una persona con autismo está entre los 18 y 24 meses, con lo cual ha perdido 2 años de atención temprana que otros están estimulados desde el primer mes de nacimiento. Ejemplo, yo siempre digo que da un nace con el marchamo de jamón de pata negra. Sí, iba a su cara. Sí. Y además, de hecho, uno de los nuestros, en un encuentro de familia en una ciudad española, la madre le dijo, oye, que no te has llevado la credencial. Dice, si me ves la cara ya sabes dónde soy. Es decir, no estoy en tal hotel porque salieron en todos los medios. Decir, sí, que perdona que te dice. No te preocupes. No te preocupes. Yo tengo un cuñado también síndrome de Down con 48 años, al cual lo quiero muchísimo. ¿Vale? Bueno, que Juana, la realidad que ella plantea, bueno, yo no la voy a discutir, pero pues sí, posiblemente pues con la situación de paro y de escasez que hay, haya familias pues que bueno decidan que se queden en su casa sus familiares por un tema pues eso de administración de recursos tal. Pero yo conozco
casos que, por el contrario, son de un apoyo increíble de todo el entorno familiar a la persona con discapacidad. Padres, madres, se implican los hermanos, se implican los sobrinos, se implica el entorno. Vamos, que es verdad que las familias de las personas con discapacidad que están en nuestros centros pues son mayores, muchos de ellos son mayores porque nuestros servicios son para adultos. Entonces, claro, van creciendo los chicos, van creciendo las familias, pero hay una implicación que verdaderamente es con lo que nosotros trabajamos, porque sin la implicación de la familia, pues no podríamos ni como asociación seguir adelante, ni como técnicos y profesionales llegar a conseguir nuestros objetivos, ¿no? Pero yo me refiero también a que la familia pues encuentra muchas trabas para poder realizar su día a día, y yo no sé los recursos que serían más adecuados, pero por ejemplo toda la asistencia, todos los apoyos dentro del entorno familiar, pues desde luego favorecen mucho que la dinámica familiar se normalice. Y bueno, básicamente pues yo creo que esta sería la línea, reforzar lo que hay y continuar avanzando en vez de frenar y retroceder. Hemos abordado un poco la parte de la administración, pero claro, esto es un programa que por razones obvias están viendo personas que tienen familiares conocidos con discapacidad, pero son muchos más los que no tienen ninguna vinculación directa con la discapacidad, y a esas personas es las que a mí me gustaría que fuera dirigido especialmente este programa, para que visibilicen un poco un día a día que está ahí delante nuestra y que muchos no ven, porque muchos no ven, ¿verdad? No. La discapacidad. No la ven porque... no quieren verla. Bueno, no quieren verla y porque están metidos en un bucle en la cual no les deja. Pero no ven la discapacidad, no ven el problema del vecino que no tiene, no ven a la señora que le está pegando gritos. Es decir, no, están metidos dentro de su coraza, de su caparazón, de su casita de caracol, y no la ven. Y además porque hay una gran pérdida de valor en esta sociedad. No vamos a ocultarlo, hay una gran pérdida de valores. Es decir, y nosotros tenemos la gran suerte de vivir en una ciudad en la cual, dices, ¿tú de quién eres? Pues de Menganita, ¿no? Pero que es solidaria. ¿Es solidaria, Grecia? Es muy solidaria, muy solidaria. Eso es motivo de orgullo, porque no hay tanta solidaridad si nos salimos ya un poco fuera. Pues sí. Si te vas a otros sitios, yo que por estar en Down España, la verdad... Sin citar a ningún sitio. Sin citar a ningún sitio, la gente no se desentiende mucho. Y sobre todo en las grandes ciudades, esas ya son las caos. Lo hay de todo. Lo hay de todo sí. en esta España, pero yo creo que hay una autonomía... El sur es distinto. El sur es distinto y maravilloso. Pero yo quería poner de ejemplo el País Vasco. El País Vasco, las personas que están gestionando el dinero público saben qué es lo que tienen que priorizar, y priorizan precisamente a las personas que tienen otro tipo de discapacidad, de cuestiones sociales, Alberto. Concretamente, en temas del trastorno del espectro autista, me decía el presidente de ANNAVIC de Bilbao, que en el momento que se diagnostica a una persona con autismo, se le comunica a la Diputación Provincial, y la Diputación Provincial libra presupuesto a lo largo de todo su ciclo vital para que no le falte. Eso para nosotros sería una utopía, eso es una maravilla, ¿entiendes? Y yo creo que deberían de ir allí los políticos para ver cómo gestionan en el País Vasco ese dinero público. Yo más que ir allí, lo que le diría a los políticos, que queremos los mismos derechos que el Foro del País Vasco y de Navarra, los mismos derechos. También. Eso es lo que yo pediría. Porque cada comunidad autónoma gestiona su política social con respecto a los discapacitados de una manera diferente, a pesar de que el gobierno tiene, bueno, pues una directriz, como todos sabemos, pero es así, ¿no? Es que si no lo digo, reviento. Dilo. Hay determinadas cuestiones, comunidades autónomas en este país,
que llaman por teléfono a las familias de discapacitados cuando están en trámite de valoración en la Ley de Autonomía Personal e Independencia, ¿entiendes? Y la familia, el padre o la madre le dice, no, mi hijo está bien. No está bien. Para nosotros puede estar bien una leve sonrisa que te dirija tu hijo, ¿entiendes? Pero no, en el fondo no están bien, necesitan otras cuestiones. Pues le dan el visto bueno y ya le han hecho la valoración y lo retienen ahí en el tema de darle... ¿Vale? Yo quiero romper una lanza en favor... Sin decir que comunidad autónoma. Yo estoy contigo porque nosotros, ¿vale? cuando nos sentamos en la mesa en Madrid, vemos este tipo de cosas. Claro. Y el otro día... Es que estamos los dos iguales. Por eso el otro día en Córdoba, Sí. que tú lo viste, pues resulta que fue la presidenta y la presidenta expuso lo que iba a salir, la ley que ya está en el Parlamento y más o menos todos los avances que habíamos tenido a nivel social dentro de la discapacidad en Andalucía. Y ya cuando se marchaba y todo ese tipo de cosas allí había más de 800 personas de toda España. Y me refiero a esto que tú estabas diciendo. Y cuando se iba la presidenta me dice, me han interpelado algunos padres diciéndome que estaban muy descontentos. Y yo los había dejado hablando con ellos. Digo, pero, presidenta, ¿por qué? ¿Te han dicho por qué? Hombre, porque no están atendidos como ellos quieren que estuviéramos atendidos. Digo, ¿tú le has preguntado de dónde eran? Digo, porque el último que tú estabas era de tal comunidad, y el que estaba al lado era de tal comunidad, y el otro era de tal comunidad. Dice, no, yo te lo decía por si hemos fallado en algo que no lo pudierais transmitir. Digo, si te han requerido algo, no eran andaluces. Te lo digo ahora plenamente, presidenta. Y eso nos pasa porque tú y yo nos sentamos, como tú dices muy bien, y vemos que, por ejemplo, la Ley de Autonomía y Dependencia está dando 35 euros los síndromes de Down en una comunidad. Y aquí normalmente se está cobrando según el tipo de eso porque lo está poniendo la Junta. Con todo lo que debamos criticar, con todo y no criticar. Pero que no se entere la presidenta, no vaya a ser que lo congele, sino que necesitamos más, Susana. Presidenta, desde aquí te decimos que tú adelante, que con todo lo que podamos exigir, porque, hombre, en 25 años, que es lo que yo llevo en este movimiento, hemos conseguido muchísimas cosas. Lógicamente 25 años no es nada, como decía la canción, pero a lo largo de una vida de una persona con discapacidad es mucho. Y tenemos que seguir avanzando. No podemos quedarnos... La discapacidad no se puede quedar en un escalón, porque quedarse ahí es retroceder. Tiene que seguir avanzando. Por eso que, hombre, el País Vasco, yo conozco gente del País Vasco y en Navarra te voy a decir simplemente, no es del País Vasco, pero tiene los mismos foros. Los pisos de autonomía, de independencia de los jóvenes, los paga el ayuntamiento, les pone los servicios sociales para atenderlo con sus asistentes personales y la asociación siempre vaya y sus psicólogas a ver cómo van viviendo y ellos viven jóvenes unos con otros. Pero lo atiende la comunidad. Bueno, normalmente hablamos de presupuestos, hablamos de mucha política, también hemos hablado de este programa de política, pero hoy han sido los discapacitados en general, paralíticos cerebrales, autistas, Down, en definitiva, los protagonistas de este espacio al que hemos querido dedicar este segundo programa de contenido social después de la violencia de género, hoy la discapacidad. Me gustaría que finalizáramos con un mensaje un poco que hiciera no recapacitar a la sociedad, pero sí que nos pusiera un poco en el sitio que creo que tiene que estar este problema, que no es solamente de los que lo padecen y de los familiares. Creo que todos los problemas que se han expuesto aquí, como miembros de una sociedad que somos, son de todos. Me gustaría que ya a modo de recapitulación y de final, de colofón del programa, hacia dónde tienen que trabajar toda la comunidad, sociedad, política, incluso también los discapacitados, para que la discapacidad se convierta cada día menos en un problema. Carlos. Bueno, yo creo que realmente, o sea, si
la ciudadanía, la política, todo el mundo se sensibiliza con la discapacidad, pero una sensibilidad real. Muchas veces, pues, no sé si... Claro, no, bueno, que nos sensibilizamos porque sabemos, ¿no? En general la discapacidad, pues como cualquier otro problema, la violencia de género, la inmigración, ¿no? Cualquier cosa, pues sí, todos estamos muy concienciados. Pero después, como decía Juana, pues muchas veces tendemos a vivir nuestras vidas, vamos, trabajamos, tal, volvemos a casa, ¿no? Y sí, esos problemas están ahí, ¿no? Los refugiados, ¿cuántas veces hemos visto a los refugiados, ¿no? Pero bueno, los refugiados están por ahí por los campos y no pues parece como que es algo inaccesible, que no podemos hacer nada, ¿no? Pero en general yo creo que si la sensibilidad es real, yo creo que cualquier político podrá entender qué es lo que pasa y cuáles son las soluciones que se pueden poner. Si la ciudadanía, la sensibilidad es real, pues incorporará a las personas con discapacidad, a la inmigración o a las personas que sufren violencia, las incorporará de forma natural. Y en general creo que en todos los aspectos, ¿no? Si la sensibilidad es real, yo creo que probablemente iremos avanzando muchísimo más rápido de lo que lo vamos haciendo, ¿no? O sea que yo lo que insto a la gente es a que, en el caso concreto de la discapacidad, sí es verdad un mensaje a la ciudadanía que se acerque a las personas con discapacidad. Generalmente genera cierto temor acercarse, ¿no? Y realmente son personas, aunque parezca mentira, ¿no? Son personas como el resto de la ciudadanía. Un problema es la infantilización de las personas con discapacidad. No sé por qué razón generalmente tratamos a las personas con discapacidad como si fueran niños, cuando hay personas que tienen 60 años y son perfectamente conscientes, cognitivamente están perfectamente, ¿no? Y no sé por qué tendemos a infantilizar a estas personas, ¿no? Y entonces tratarlos con naturalidad. Si no me entero de lo que me estás diciendo, le pregunto 20 veces, y no hay nada peor, creo que para una persona con discapacidad que hacerle así como que sí que lo estamos entendiendo cuando ellos son los primeros que conocen que no le estamos entendiendo, ¿no? Entonces, acercarse con naturalidad y yo creo que un poquito el mensaje es ese, ¿no? El acercamiento y la sensibilidad real hacia la discapacidad o hacia cualquier problema que hay en la sociedad. ¿No, Alberto? Pepe. Coincido con Carlos porque lo ha descrito perfectamente, pero hay encima de la mesa una herramienta que se aprobó por unanimidad en el Congreso de Diputados, que es la Estrategia Nacional del Autismo, y tiene 15 líneas que hay que desarrollar. Este parón de no tener gobierno pues nos ha hecho un flaco favor. Entonces, pues lo que solicito es que se ponga cuanto antes encima de la mesa esas dotaciones presupuestarias para ese desarrollo de esas 15 líneas y sobre todo en el diagnóstico precoz. Hay otros países como Inglaterra, como Estados Unidos y como otros sitios que se están diagnosticando personas con autismo con 6 meses y no tener que el problema aflore a los 18 o los 24 meses, con lo cual va a tener una atención más directa, una estimulación más directa, más temprana, con lo cual el ahorro exponencial que puede tener a lo largo de su ciclo vital es muy importante para todas las personas con trastorno del espectro autista. Juana. Pues yo, además de estar de acuerdo con ellos dos, voy a ser un poquito dura. Venga. Y a ti también te interpela, a ti, al Cámara, a nuestros diputados, a nuestra corporación municipal, a nuestros gobernantes, a la señora de la calle. ¿Qué diferencia hay entre una persona con discapacidad y vosotros? La palabra todavía. Bueno, vaya reflexión, vaya interrogación para acabar la reflexión de Juana. Eso es todo lo que ha dicho Juana. Es decir, simplemente las personas con discapacidad son ciudadanos de pleno derecho. Pues con esa reflexión me gustaría que nos quedáramos todos en casa, que nos hará pensar y mirar las cosas desde otra perspectiva. Carlos Rodríguez, Pepe Sabido, Juana Zarzuela, Gema Fernández, o que es lo mismo, UPACE, Autismo Cádiz, Aspanido y Afanas. Gracias por estar aquí en esta interesantísima conversación que hemos mantenido. Un placer. Gracias. Bueno, pues a ustedes, llamarles a la reflexión, removerles lo que quiera que sea que tengan dentro para que de alguna u otra manera analicemos esa realidad que nos toca vivir, que no siempre es la que pasa dentro de las 4 paredes de nuestra casa. Es el objetivo que hemos intentado poner encima de esta mesa de debate que ha cerrado con el de violencia y este de discapacidad, 2 compromisos que esta emisora históricamente ha tenido siempre
con la sociedad jerezana. Yo les veo dentro de 7 días aquí en El Debate. Que pasen una buena semana.